Hola, el día de hoy hablaremos sobre las teorías del aprendizaje desde 4 principales representantes. Mi equipo de trabajo está conformado por mi compañera Lisette Tatiana Corso, mi compañero Jonathan Gutiérrez y mi persona Sosire Jerez. A continuación realizaremos una pequeña presentación de 4 principales representantes y sus aportes a las teorías del aprendizaje y desarrollo personal, resaltando sus principales contribuciones. En las teorías del aprendizaje, uno de sus representantes fue Albert Bandura, que fue un psicólogo canadiense nacido el 4 de diciembre de 1925. Fue una de las figuras más destacadas en el área de la psicología, ya que es reconocido por todas sus contribuciones a esta rama. Entre ellas tenemos la teoría del aprendizaje social y por introducir un concepto importante que es el de la autoeficacia, que tiene referencia o hace creencia a la percepción de las personas de sus propias capacidades en un momento de una situación o la realización de alguna actividad. Albert Bandura es uno de los representantes más importantes, ya que sus ideas han transformado nuestra comprensión del comportamiento humano. Entre sus aportes más destacados tenemos la teoría del aprendizaje social, que se trata de un aprendizaje que sucede por medio de la observación y la imitación. Bandura consideraba que el aprendizaje de los niños y las niñas sucedía a través de su contexto social, aplicando la observación y la imitación. De igual forma, él clasificó su teoría en 4 etapas, que son la atención, la retención, la reproducción y la motivación. La primera etapa de esta teoría del aprendizaje tiene que ver con la atención, la cual hace referencia a la capacidad del individuo en enfocarse en un modelo que está observando. Bandura resalta que esta etapa es muy importante, ya que sin ella el individuo no puede procesar la información. Consiguiente viene la etapa número 2, que tiene que ver con la retención, que es aquella capacidad del individuo en recordar y almacenar información de lo que se ha aprendido y así facilitar en el futuro su reproducción. Como tercera etapa en la teoría del aprendizaje social de Bandura, tenemos la reproducción. Ya como su palabra lo indica, es reproducir o imitar un comportamiento anteriormente observado. En esta etapa se destaca que a mayor práctica del comportamiento, el proceso de imitar será un poquito más hábil. Y por último tenemos la etapa que es la motivación, que es aquel incentivo que conduce o motiva a la persona a realizar unas acciones o comportamientos. Es aquí donde se manifiesta lo que son nuestras metas personales, nuestros juicios de autoeficiencia y nuestras propias expectativas. En este sentido, Bandura propone que cuando observamos o visualizamos un comportamiento, mayormente la persona actúa o trata de imitar de forma similar este comportamiento. La teoría del aprendizaje social de Bandura nos da unas contribuciones o aporte a la parte educacional, es decir, cuando nos hablamos o nos referimos al docente, nos resalta la importancia de proporcionar modelos adecuados en el comportamiento, es decir, educadores con buenas estrategias y actitudes, ya que el docente ejerce influencia significativa sobre sus estudiantes, cuyo impacto depende de la relación entre sus acciones y lo que él transmita, fomentando siempre en sus alumnos la autoeficiencia en cada uno de ellos. Cuando nos referimos a los aportes o lo que esta teoría ayuda en lo que son los estudiantes, aprendices o alumnos, es en la aplicación de todas sus etapas del aprendizaje y de la observación y la imitación de los mismos. Es decir, mayormente el aprendizaje viene de los padres, otros compañeros y de los profesores. Entonces, se motiva al estudiante a realizar las 4 etapas, la atención, la retención, la motivación y la reproducción. Entonces, al momento del alumno cumplir con estas 4 etapas, y aplicar la autoeficiencia, tendrá un poco más de capacidades al momento de realizar actividades escolares. Lev Vygotsky. En esta oportunidad les vengo a hablar un poquito más sobre este psicólogo que fue teórico ruso y que nació en el año 1896 en Orcha, que pertenece a Bielorrusia. Vygotsky fue reconocido principalmente por su trabajo en la psicología del desarrollo de la educación. A lo largo de su carrera también dejó huella en la neuropsicología y hoy en día lo conocemos como el fundador del enfoque psicológico histórico-cultural.
Lev Vygotsky nos da su argumento, su punto de vista sobre el aprendizaje. Él nos dice que la teoría del desarrollo cognitivo siempre propone que los niños adquieren su aprendizaje de manera progresiva a través de la interacción social. Durante este proceso, Vygotsky asegura que los niños desarrollan habilidades mejoradas y adaptan patrones de pensamiento lógicos a medida que se van emergiendo, se van adaptando en un entorno nuevo, como puede ser familiar, rutinario, educativo. Vygotsky nos hace énfasis en dos puntos fundamentales. En primer lugar, tenemos la zona de desarrollo próximo. Esta se da por medio de la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Cuando estas dos emergen, se da lo que conocemos como la zona de desarrollo próximo. Esta zona nos representa el espacio donde mediante la interacción, es decir, la comunicación y la ayuda con los otros, se pueden abordar problemas o llevar a cabo tareas en un nivel mucho más superior, que no sería tan fácil de llevarlas si fuera de una manera individual. Y en segundo lugar tenemos el andamiaje. ¿Qué es? Es el apoyo temporal que brindan los adultos para ayudar a un niño a completar las tareas hasta lograr una autonomía o que lo puedan hacer de una manera más propia. Vygotsky nos deja dos puntos más a tratar y enfatizar. Número uno es la interacción social. Vygotsky nos dice que el aprendizaje es un proceso social por sí solo, donde los niños adquieren todos los conocimientos y las habilidades a través de la colaboración y la comunicación con los otros. Y en segundo lugar tenemos los medios culturales. Vygotsky nos dice que estos son herramientas que impactan la educación, como las lenguas, los símbolos, la tecnología, las costumbres y todo aquello que nos facilite la comunicación o la transferencia de conocimientos, influyendo siempre en los procesos educativos. Lev Vygotsky hizo su contribución a la educación con dos énfasis, docente y alumno. Por la parte docente, él nos dice que la enseñanza se adapta al nivel del alumno. Si la brecha entre el conocimiento y la enseñanza es demasiado grande, el aprendizaje tiende a dificultarse. Y por la parte del alumno, Vygotsky nos dice que desde esta perspectiva la educación se beneficia al fomentar la colaboración y el desarrollo cognitivo, para integrar las actividades grupales y facilitar la transferencia de conocimiento y potenciar de esta manera el aprendizaje. Aquí en pantalla entonces tenemos también a nuestro teórico Jean Piaget y es conocido en psicología por lo que se llama la psicología del desarrollo y vamos a ver algunos detalles del aporte de Jean Piaget. En el contexto del aprendizaje desde Piaget se entiende como un proceso experimental de contacto con objetos o de una interacción con personas. Este contacto con objetos o la interacción con personas genera un nuevo conocimiento o una remodelación de los esquemas mentales, como los llama Piaget. Y estos mecanismos de aprendizaje se clasifican en Piaget en tres conceptos. Uno tiene que ver con el tema de asimilación, de acomodación y de equilibrio. El tema de asimilación es adecuarse a una nueva experiencia, esto es algo nuevo que adquiere la persona. El tema de acomodación tiene que ver con que ese algo nuevo modela o reestructura sus esquemas mentales y se organiza en sus esquemas mentales este nuevo conocimiento. Y el equilibrio tiene que ver con la relación que hay entre la asimilación, o sea, este nuevo conocimiento que llega a la persona, con la acomodación, es la nueva reestructuración del conocimiento, y el equilibrio es la relación que mantiene esta persona en el conocimiento que ya tiene con el nuevo que experimenta, digámoslo en esas palabras. Según para la teoría de Piaget, el niño desarrolla su conocimiento a partir de la interacción con el entorno, llámese objetos o personas. Y viene lo que se conoce en Piaget como la teoría del desarrollo o la psicología del desarrollo. Y se rescatan por lo menos 4 etapas. La primera tiene que ver con la etapa sensoriomotriz, que va desde los 0 a 2 años, y como dice el título, sensoriomotriz, tiene que ver con el niño es expuesto a diferentes sensaciones y él mide sus capacidades, qué le es posible. Viene una segunda etapa, que es la etapa preoperacional, que va de 2 a 6 años.
Se rescata mucho que el niño mantiene una postura egocéntrica, digamos, le es difícil tener empatía, pero hace parte de su etapa de desarrollo. Y bueno, sin nombrar pues de que ya tienes su capacidad de hablar, de interactuar. Viene la etapa de las operaciones concretas, que va de los 6 a 11 años, y allí es donde los niños muestran un mejoramiento en las habilidades lógicas y capacidad de razonamiento. Por eso es muy normal de que los niños de 6 a 11 años estén preguntando el porqué de todas las cosas. Después viene una etapa de las operaciones formales que va de los 11 años en adelante, y aquí la persona ya se destaca por su habilidad para manejar símbolos y realizar razonamientos o hipótesis o la metacognición. Es decir, de pronto ya es más consciente de sí mismo y lo vemos muy marcado en el tema de los adolescentes, digamos que ya se preocupan mucho de verse al espejo, de verse a sí mismos, autoestima y todo este tema. Entre muchos de los aportes que hace Piaget al papel o al rol del docente y del alumno, podemos rescatar uno del docente, y tiene que ver con que el docente ya, digamos, tiene una conciencia de estas etapas, por lo tanto puede estructurar el conocimiento pedagógico para cada etapa del niño. Entonces a eso le agradecemos de que se tenga un currículo, por decir, para dar un ejemplo, un currículo para niños de 0 a 2 años, de 2 años a 6 años y de 6 a 11, y esto facilita el conocimiento, en este caso pues de la niñez. Y tenemos el rol del alumno, que es un rol activo. Por lo general todos los teóricos constructivistas hablan del papel del alumno como un rol activo y no tan pasivo, no solamente como que el alumno recibe conocimiento, sino que el alumno ya empieza a interactuar sus conocimientos previos y acomodar sus nuevos conocimientos, y esto hablamos del equilibrio, y viene a construir el conocimiento. Entonces la participación del alumno es muy activa para la teoría de Piaget. Tenemos aquí otro teórico que aporta a la psicología educativa, que es el psicólogo y profesor y pedagogo Jerome Seymour Brunner, ¿sí? Y también es de una postura constructivista, y vamos a ver algunas cosas muy similares en esta corriente a Piaget. Pero pues Brunner va a profundizar algunos temas. Para el teórico Brunner, el conocimiento o el aprendizaje es un proceso activo donde los alumnos construyen nuevos conceptos a partir de su conocimiento pasado, su experiencia con el presente. Y se centra básicamente en dos procesos. Uno tiene que ver con la predisposición a aprender, y hace referencia como a la curiosidad que tiene la persona acerca de un algo que quiere conocer. Digamos, esa curiosidad ayuda en el aprendizaje, en el interés y en la motivación de aprender algo. Y después viene otro proceso que se llama la estructura y forma del conocimiento, donde el aprendizaje es activo. Y tenemos acá, mientras en Piaget era la acomodación y la asimilación, aquí en Brunner se habla de la asociación, ¿sí? La asociación entre el conocimiento que viene de la experiencia de la persona, o sea, del pasado, con el nuevo conocimiento, y esa asociación de relaciones. Se construye un nuevo conocimiento. Vemos algunas cosas muy similares frente al aprendizaje. Para Brunner viene algo muy importante que tiene que ver con los factores del aprendizaje, que tienen que ver con tres cosas que vemos ahí en pantalla. Tiene que ver el modo de representación, la economía y el poder. El modo de representación tiene que ver como la forma en que aprende o se adquiere conocimiento. Para Brunner identifica tres. La inactiva, que tiene que ver con acciones, aprender haciendo, en otras palabras. La icónica, que tiene que ver con símbolo e imágenes. Entonces vemos mucho que para el aprendizaje en la niñez se usan figuras, ¿no? Y para los adultos también. Es más fácil uno entender por figuras, por iconos. Y creo que, por ejemplo, las redes sociales o todo el tema tecnológico maneja muchos iconos, muchas imágenes, y eso ayuda como en el conocimiento. Y la simbólica, que ya tiene que ver con la representación en números o en palabras de aquello que se quiere adquirir el conocimiento. También otro factor que tiene que ver con la economía, y la economía pues hace mención como al resumen, ¿sí?
Y para un ejemplo de entender esto de la economía en Brunner, tiene que ver con las fórmulas. Entonces, para Brunner se organiza el conocimiento de una forma que sea fácil, económico de entender. Entonces, por ejemplo, una fórmula matemática me ayudará a mí a tener una forma más sencilla para desarrollar un proceso, en este caso matemático. Entonces, esa economía hace referencia a una estructura de conocimiento simple que tiene la capacidad del ser humano de hacerlo. Y otro aporte tiene, en el factor de la aprendizaje tiene que ver el poder, y esto hace mucha mención acerca de los pensamientos de los estructuralistas, que tienen que ver con el poder, o sea, de la influencia de quien enseña. Y esa influencia de quien enseña puede ser el maestro, el profesor, o alguien, o el entorno, o la sociedad, o la cultura, tiene esa influencia de dirigir qué o no se aprende o qué es importante de aprender. Entonces, para Brunner es importante de cómo influye el poder externo en lo que se quiere aprender. De igual forma que para Piaget aporta mucho al rol del docente y del alumno, funciona también para Brunner. Hay muchos aportes del rol del docente y del alumno. Aquí rescatamos el tema del docente, y es de que ya el rol del docente es proporcionar contextos de aprendizaje para descubrir. Entonces, como para Brunner es importante la curiosidad, que es la motivación del que aprende, entonces el docente debe como crear esos contextos de curiosidad, de modelar el aprendizaje para incentivar el conocimiento o el adquirir conocimiento. Y el rol del alumno, también como para Piaget y como para muchos de los constructivistas, tiene que ver con un rol activo. Otra vez, el aprendiz es activo porque va a interactuar o a intercambiar conocimiento, el que ya tiene con el nuevo. Entonces, el rol del alumno es muy participativo, muy activo, para explorar y para tener nuevos conocimientos. Entonces, va construyendo su conocimiento a partir de su experimentación de las nuevas cosas y de cómo él las entiende y las va reestructurando.